Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una figura central, clave para entender mucho del Nuevo Testamento y del pensamiento cristiano, Saulo de Tarso. Exacto. Pero, y aquí lo interesante, nos enfocaremos en su vida antes de ser Pablo el apóstol. Quizás alguien se pregunte, ¿por qué mirar esa etapa? Pues porque justo ahí, en sus raíces, en su mundo, su educación, sus creencias de entonces, ahí están las claves para entender de verdad la profundidad de lo que escribió después. Claro. Y su impacto, ¿no? Nos ayuda a ver de dónde viene, cómo pensaba y por qué su transformación fue tan radical. Es fundamental para abordar el mundo y pensamiento de Pablo. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, vamos a usar lo que dicen las escrituras y también la historia para intentar dibujar ese perfil. Empecemos por lo básico. ¿Dónde y cuándo? Nace en Tarso de Cilicia. Eso está en la actual Turquía. La fecha exacta no la apañemos, pero se calcula que fue más o menos en la primera década de nuestra era. Quizá entre el 5 y el 10 después de Cristo. Y está lo de los nombres. Saulo, Pablo. Eso ya nos dice algo, ¿verdad? Sí, mucho. Era bastante común sobre todo para los judíos que vivían fuera de Judea, en la diáspora. Tenían un nombre judío, Saulo o Shaul en hebreo, que lo conecta con sus raíces, con la tribu de Benjamín. Ajá. Y otro nombre, digamos, para el mundo grecorromano. En su caso, Pablo, que es Paulos, un nombre latino. O sea, ya desde el nombre vemos esa dualidad, esa capacidad de habitar dos mundos. Y hablando de ese mundo romano, un detalle que siempre resalta es que era ciudadano romano y de nacimiento. Eso no era cualquier cosa. Para nada. Era un estatus legal muy importante. Le daba derechos, protección, la posibilidad de apelar al César, cosas que luego usaría, y mucho. ¿Y Tarso? ¿Cómo era la ciudad? Tarso era la capital de Cilicia, una ciudad próspera, con universidad, un centro cultural y comercial relevante. Pablo mismo dice en Hechos que era de una ciudad no insignificante. Sentía orgullo por su origen. O sea, no era un lugar aislado. No. Estaba conectada, era cosmopolita. Y la ciudadanía romana probablemente la heredó de su familia. Quizás su padre o abuelo la obtuvo por algún servicio al imperio. Era un capital social y legal enorme. Ahora, un punto siempre interesante. Su educación. ¿Fue más bien en Tarso, con todo ese ambiente griego, o se formó principalmente en Jerusalén? Porque escribía un griego excelente, conocía la retórica. Es un buen punto y hay cierto debate. Mira, en Hechos 22, él mismo dice algo como: «Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad refiriéndose a Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel». Ah, Gamaliel, un maestro reconocido. Exacto, uno de los fariseos más respetados y digamos moderados de su tiempo. Esa secuencia, nacido, criado, instruido, sugiere que, aunque nació en Tarso, su formación judía profunda, la rabínica, la recibió en Jerusalén. Pero entonces, ¿cómo encaja eso con su soltura en el mundo griego? Él mismo se define como hebreo de hebreos, muy anclado en la tradición judía. Quizás hasta hablaba arameo en casa. Es que no eran mundos totalmente separados. Incluso en Palestina circulaban ideas helenísticas. Su identidad fundamental era judía, farisea, sin duda. Pero eso no significa que viviera en una burbuja. Entiendo. Conocía la cultura grecorromana, sabía moverse en ella. Es probable que tuviera una educación básica en Tarso y luego fuera a Jerusalén para la formación superior religiosa. Y no olvidemos que aprendió un oficio. Cierto, lo de hacer tiendas. Sí, probablemente relacionado con el cilicium, una tela hecha de pelo de cabra típica de Cilicia. Eso le dio independencia económica, algo clave para no ser una carga después en su ministerio. Y dentro de esa identidad judía, era fariseo. Él mismo lo recalca. De la más rigurosa secta. Un hombre de convicciones férreas. Y con un celo, ardiente. Un celo que, como él mismo admitió con dolor más tarde, lo llevó a perseguir a los primeros seguidores de Jesús. Creía que defendía la ley y la tradición. Pero esa misma formación, ese conocimiento profundo de las Escrituras, ese celo, se redirigió después, ¿no? Justamente, esa es una de las cosas más fascinantes. Toda esa energía, todo ese bagaje intelectual y religioso, no se perdió, se transformó. Se convirtió en la base desde la cual argumentaría sobre Cristo, la ley, la gracia. Su pasado fariseo es crucial para entender su teología posterior. Y este hombre, tan arraigado en el judaísmo, tampoco vivía desconectado del mundo más amplio. Sus viajes, su vida, lo expusieron a todo el crisol del Mediterráneo. Totalmente.
Conoció distintas filosofías que estaban en el aire, como el estoicismo, con su énfasis en la razón y la virtud, o el epicureísmo. Vio de cerca las religiones místicas, los cultos imperiales, los sistemas legales romanos. No era un académico aislado en una torre de marfil. Para nada, y supo usar ese conocimiento. Fíjate lo que dice en 1 Corintios. A todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos. Una estrategia de adaptación. Sí, buscaba puntos de contacto, usaba el lenguaje, los conceptos que su audiencia entendía, ya fueran judíos o gentiles, para presentar su mensaje. Obviamente, sin comprometer lo esencial de su fe, pero siendo culturalmente flexible. Entender su mundo es vital para entender sus palabras. Entonces, si juntamos todas las piezas, ciudadano romano, judío de la diáspora, educado en Tarso y Jerusalén, fariseo instruido por Gamaliel, conocedor del mundo greco-romano, artesano, emerge una figura mucho más rica y compleja de lo que a veces pensamos. Exacto, no es solo una lista de etiquetas, es la combinación, la sinergia de todo eso lo que es tan potente. ¿Quién más tenía ese perfil tan particular? Un pie firme en la tradición judía más estricta, otro en los privilegios y la cultura del Imperio Romano, y además la capacidad de moverse entre ambos. Es como si estuviera singularmente preparado, ¿no? Incluso con esas tensiones internas que podemos imaginar. Visto en retrospectiva, y desde una perspectiva de fe, es asombroso pensar cómo cada una de esas facetas, incluso su celo inicial como perseguidor, fue, instrumentalizado, redirigido para la misión que tendría después. Nos da una perspectiva diferente sobre cómo actúan a veces los designios divinos. Sí, muestra como experiencias muy diversas, incluso las que parecen negativas o contradictorias, pueden converger y transformarse en herramientas poderosas. Para quienes estudian teología o buscan entender el desarrollo del cristianismo, ver esta complejidad inicial es iluminador. Definitivamente. Y nos deja pensando, ¿no?, de qué manera nuestras propias historias, con sus complejidades, quizás con tensiones entre diferentes mundos o identidades, podrían estar preparándonos para algo que todavía no vemos claramente. Es una pregunta que resuena, creo, más allá del estudio puramente académico.